El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región un gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Enseguida se puso en camino hacia la casa del padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados, y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria
Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. La presente parábola, que es la tercera parábola de las llamadas de la misericordia, contenidas en el capítulo 15 de San Lucas, es además de una joya literaria, muestra en toda su plenitud lo que es el amor de Dios. Cuando nos encontramos con el drama del pecado, podríamos simple verlo desde la óptica del pecador. Y a veces hace falta ver el pecado desde esa óptica, porque el pecado es la peor tragedia que puede vivir la criatura. Pero ¿cuántas veces, y eso se da en esta parábola, Dios quiere que veamos el drama del pecado a la luz del corazón del Padre? Decíamos, hay tres parábolas que se unen entre sí: la parábola de la oveja perdida, la segunda, la de la dracma perdida, y la tercera, la del hijo pródigo, el hijo perdido. Algunos santos padres dicen que más bien se debería poner esta parábola en nombre de, no tanto del hijo pródigo, sino más bien del Padre misericordioso. Y es por eso que vamos a meditar esta parábola desde la óptica del Padre. Seguramente muchas veces ya la hemos meditado desde el lugar del Hijo. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a ver al Padre. Hay un libro muy interesante, se llama El precio a pagar, que es la conversión de un musulmán, Joseph Fadel, que hoy vive. Él escribe su historia de conversión y él cuenta que él había sido formado en el Corán y, bueno, en tener reverencia a Alá. Sabemos que Alá no existe, pero solamente existe Dios, Dios Padre, el Dios de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la herejía islámica, Alá se presenta como Dios y este hombre hace el servicio militar y ahí se encuentra por primera vez con unos evangelios. Y empieza a leer los evangelios y dice esto: yo me daba cuenta que en los evangelios encontraba la imagen del Padre misericordioso que no se encuentra en el Corán. El Padre misericordioso es solamente la revelación del Evangelio. Cristo nos presenta al Padre misericordioso. Por eso, para un judío, escuchar esta parábola va a ser muy importante, para tener una verdadera concepción de lo que es el corazón de Dios. Comencemos la parábola. Primero, uno de los hijos pide la herencia y el padre se la da a ambos. ¿Qué es la herencia? ¿Qué significa la herencia? San Agustín decía que la herencia recibida del Padre es todos los dones que Dios nos ha concedido: la inteligencia, la memoria, el ingenio, todo aquello que Dios nos ha concedido para que lo conozcamos, lo amemos, lo alabemos. Como se ve, el Padre repartió la herencia, es decir, lo colmó de dones. Eso hace un padre. El padre sabía que ese hijo iba a ser infiel, sin embargo, no deja de colmarlo de dones. Pero la verdadera riqueza no son simplemente los dones que Dios derrama, sino que la gran riqueza es el Padre. Por eso ese hijo que se va a buscar despilfarrar su herencia, aparentemente se va rico con la herencia, pero en realidad se va pobre. Ese es el camino del pecado, que a medida que el hombre se va degradando más y más, va perdiendo la riqueza, es decir, aquello que le quedaba de bondad. Pero ya al punto de salir de la casa paterna, al punto de dar vuelta a la mirada, ya está pobre ese hijo.
Se iba cargado de riquezas, pero pobre. Porque la gran riqueza quedaba en la casa del Padre, porque es el Padre mismo. ¿Qué es el alejamiento del Padre? Ese hijo se hizo esclavo. No hay felicidad fuera de la casa del Padre. Un teólogo ruso decía que cuando encontró la iglesia, encontró el hogar. Eso es la casa del Padre. Dice San Pedro Crisólogo que el hombre, el pecador, se había vuelto esclavo del pecado, cautivo de la muerte, esclavo de los demonios, siervo de los ídolos, juguete de los vicios, engrillado por sus delitos. Y se sigue preguntando San Pedro Crisólogo, ¿cuándo el hombre no está triste bajo el pecado? Hay un engaño de felicidad. Quien vive en pecado está triste. Aunque se mienta y aunque mienta, está triste. En esa mirada no hay felicidad finalmente. En lo profundo de ese corazón, de ese espíritu, no hay felicidad. Sigue diciendo San Pedro Crisólogo, ¿cuándo no llora bajo la muerte? ¿Cuándo no llora bajo la muerte? ¿Cuándo no palidece de miedo bajo los demonios? El pecado crea ese mundo de tristeza, de esclavitud, de llanto, de miedo. ¿Cuándo no tiembla bajo los ídolos? ¿Cuándo no se ve sospechado por causa de los vicios? ¿Cuándo no se siente desesperado bajo los delitos? Por eso, este hombre profería suspiros extremos, viéndose sujeto constantemente a tales y crueles señores. Entonces, el pecado primeramente es ese alejamiento del Padre, es irse sumiendo en una esclavitud. Dice este hombre, que es símbolo de todo pecador, todo espíritu que ha pecado, profería suspiros extremos. Aunque no lo manifestara, el pecador suspira. Aunque no lo diga, aunque se sonría, suspira, viéndose sujeto a tales y tan crueles señores. Cuando se abandona la paternidad de Dios, se cae bajo el yugo de crueles señores. Y es bueno que eso lo sepa un cristiano, porque cuando se enfrenta con el mundo, con el pecado, o con el pecador mismo, que no se confunda. El cristiano vive bajo la paternidad de Dios. Y aunque nuestra vida exija sacrificios por ser fieles a esa paternidad, sin embargo, somos libres. Somos libres. En cambio, el pecador se ve cruelmente atado por crueles señores. Y dice el Evangelio, sintió hambre, a tal punto de envidiar a los puercos. San Gregorio Magno, comentando esto, decía, Dios permite el hambre. Dios permite que ese pecador experimente esa orfandad. Dice, porque si no hubiera padecido hambre, no habría vuelto dentro de sí. Mas, después que careció de los bienes terrenos, comenzó a pensar en los bienes espirituales que había perdido. Y ahora vamos nuevamente al corazón del Padre. El Padre no se olvida de su Hijo. Recuerdo cuando era niño, tenía 9 años, 8 años, y un catequista nos explicaba la parábola del hijo pródigo. Yo recuerdo que me quedó tan grabada, porque nos decía que nos explicó esta parábola, pero justamente desde la mirada del padre, y decía cómo el padre iba en Argentina, ¿no?, que usamos a caballo todo el tiempo, decía, bueno, ensillaba su caballo en la mañana y iba temprano a la puerta, a la tranquera, ¿no?, a la puerta de la hacienda,
a mirar el campo, a mirar ese camino por el cual una vez vio que su hijo se alejaba. Ese camino debe haber sido un camino que el padre lo miraba con rostro enamorado día a día para ver cuándo su hijo volvía. Y al atardecer de vuelta ensillaba su caballo y galopaba el padre hacia ese camino, hacia ese camino. Y esa mirada del padre en ese camino por donde vio a su hijo una vez partir, y era el padre que lo que es el corazón de un padre. El padre podría haber obligado al hijo y decirle, no te vas, porque te va a hacer mal, y lo sabía. Sin embargo, el padre no obliga a amar. Todo el amor del padre quedó mirando ese camino por donde vio a su hijo que se fue. Ese camino, uno puede pensar esos caminos de campo que son interminables, que se pierden en el horizonte. Y ese camino que le hacía al padre tener también nostalgia del hijo perdido, y que va a ser un día que el hijo tenga nostalgia de su padre. Porque en esta parábola el hijo en un momento recuerda ese camino que lo lleva a la casa del padre y deberá volver sobre sus pasos. Es que en realidad la conversión y toda conversión implica una nostalgia. Una nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? La nostalgia es una cierta tristeza, pero es una tristeza buena. La nostalgia es una tristeza de aquel que recuerda un paraíso perdido. Y es por eso que el hijo no se convierte simplemente porque ve por el contacto con los cerdos que le repelen. No es solamente el hambre que siente, sino que el hijo recuerda esa hacienda, ese hogar, ese paraíso perdido, y debe volver sobre sus pasos. Y allí es cuando ese hombre caído debe erguirse para noblemente caminar sobre sus pasos. ¿Cuánto cuesta al pecador vencer ese momento en el cual dice la parábola, entró en sí mismo y dijo, volveré a la casa de mi padre? Ese momento en el cual debe volverse. De allí viene la palabra conversión. Conversión significa volverse, darse vuelta. El hijo que estaba, imaginemos la imagen del padre que miraba ese camino por el cual el hijo se fue dándole la espalda, y que el hijo debe, por propia voluntad y propia libertad, darse vuelta, convertirse y caminar hacia la casa del padre. Y en ese camino podemos imaginar cómo el hijo, a cada paso que va dando, va desatando los nudos que hizo en su triste caminar al alejarse. San Agustín nos explica estas palabras del hijo. Dice San Agustín que dijo, me levantaré porque estaba postrado. Hay que ser valiente para convertirse. Hay que ser noble para convertirse. Me levantaré porque estaba postrado. E iré porque se encontraba lejos. A mi padre porque se hallaba bajo el dominio del dueño de los puercos, que es símbolo del demonio. Me levantaré, reconoce que estaba postrado. Iré, reconoce que estaba lejos. A mi padre, porque se hallaba bajo el dominio del dueño de los puercos, símbolo del demonio. El padre lo espera con expectación. El padre aguarda. Como guarda a Cristo en la cruz, como dice aquella poesía española, brazos rígidos y yertos, por 3 garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Locura del amor de Dios, quiere clavarse
en la cruz. Quiere quieto esperar. Quiere quieto aguardar. Y no se apura. Y no nos apura. Y no nos obliga. Y vamos a la parte final de la parábola, la acogida del Padre, el recibimiento del Padre. Dice el Evangelio, estando todavía lejos, lo reconoció. La bondad de Dios. Dios es capaz de reconocer al Hijo cuando es pecador. ¿Qué confianza debe darnos ello a cualquier alma pecadora, a cualquier espíritu pecador? El demonio tienta para que pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, ya Dios no puede perdonarme. Mentira. Dios lo reconoce. Imagínense que el Hijo venía. Recuerdo cuando era niño me contaban esta parte de la parábola y nos decía nuestro catequista, si venía el Hijo todo con la barba crecida, sucio, las vestiduras rotas, venía sin su anillo. El anillo es muy importante porque es símbolo de la filiación. El Hijo había llegado hasta a vender su anillo. Venía sin su anillo, venía sucio. Venía tal vez irreconocible a los ojos puramente humanos, pero el corazón de un padre lo reconoce. Todavía cuando estaba lejos lo vio, lo reconoció. Como aquello que dice la Sagrada Escritura, Dios nos amó cuando éramos pecadores. ¿Cómo nos cuesta a veces? Y debemos pedir la gracia de poder, como San Pedro, mirar a Cristo a los ojos, mirar a Dios a los ojos. Esa mirada lo vio. Dice la Escritura, cuando San Pedro mira a Cristo, Cristo lo vio y le cambió el corazón. Esa mirada de Cristo es esa mirada del Padre. Porque dice el Señor, quien me ve ve al Padre. Quien me ve ve al Padre. Por tanto, la mirada de Cristo y el que San Pedro vea a Cristo, ve al Padre. De seguro Judas, en cambio, al menos en el huerto, no miró a Cristo a los ojos. Esquivó esa mirada. Tal vez si Judas hubiera visto a Cristo a los ojos, hubiera llorado su pecado muy rápidamente. Y no se hubiera desesperado tampoco. Sigue la parábola, corrió hacia él. Se conmueven sus entrañas, dice un padre de la Iglesia, así es Dios, es un Padre. Es un Dios que se conmueve, que se aproxima. Se hace prójimo aún del pecador. Se hace prójimo aún del pecador. Se conmueve en sus entrañas. Dios no es un Dios gélido, sino que se conmueve en sus entrañas. Y sigue diciendo, lo abrazó. San Agustín comenta esto diciendo que, es precioso lo que dice San Agustín, dice, el padre que abraza a su hijo, que estrecha el cuello de del joven arrepentido, representa al Padre Eterno abrazando al pecador en su Hijo Jesucristo, que es su brazo. Es decir, los brazos de Dios Padre son su Hijo, que abre sus brazos y abraza al pecador. Qué hermosa imagen. El Padre abraza a sus hijos en Cristo, que extiende sus brazos. Y finalmente recibe a su Hijo y lo cubre de besos. El beso paterno al que vuelve de un largo camino es, dice San Agustín, el ósculo de la caridad, signo de la unidad restaurada, al tiempo que prenda de esperanza del cielo.
signo de la unidad restaurada. Entonces, finalmente, el amor del Padre, aunque el Hijo se alejó, el amor del Padre nunca se alejó del Hijo. En todos estos años en los cuales el Hijo estuvo fuera, el amor del Padre nunca se alejó del Hijo. Por eso, en este caso del Hijo pródigo, el amor del Padre acompaña interiormente siempre al Hijo. Aún a la distancia, continúa obrando de manera misteriosa en lo profundo del corazón de su Hijo, actuando poco a poco sobre su miseria, actuando poco a poco, iluminando su memoria, sus afectos y finalmente su voluntad, para hacerlo volver sobre sus pasos. Así obra Dios. Qué don tener un Dios así. Comenzamos hablando de este musulmán que se dolía porque en la herejía del Islam no existe el Dios misericordioso, no existe el Padre. El cristianismo, la fe verdadera, presenta a Dios como realmente es, como un Padre que delicadamente, poco a poco, mueve a cada persona, a cada alma, en su memoria, en sus afectos, en su voluntad, como lo hace un padre, como lo hace un pastor. Y es por eso que podríamos recordar finalmente aquella hermosa poesía de Lope de Vega, que muestra a Dios como un padre, como un pastor, que delicadamente conduce a su rebaño, que delicadamente llama, que delicadamente paga por sus hijos, y que le dice al Señor: pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tienden tus brazos poderosos, vuelve tus ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces siervos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigos de rendidos seres. Escucha pues, espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados?